Bueno, pues anem a començar ja. I el primer de tot, donar-te les gràcies, Marga, per haver acceptat la invitació de l'aula i estar present en el dia d'avui amb esta obra teua tan potent i tan clara. Abans de començar res, os diré que la obra la tenéis abajo. Marga finalmente tuvo que hacer una autoedición, ya después si quiere que cuente el porqué, pero bueno, y ha traído las obras para aquella persona que la quiera comprar. Voy a empezar leyéndoos el currículum que ella me envió. Y dice así: soy licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. Comencé a trabajar en la educación en 1987 en la Escuela Concertada de Formación Profesional, impartiendo Humanidades e Inglés. Esta experiencia fue importante para mi trabajo posterior, porque allí encontré alumnado totalmente analfabeto, a los 12 años, expulsado de la educación pública. En el 89 ocupé mi primer puesto de trabajo en la educación pública hasta 2023, que fue el año de su jubilación. El año 2004, en el IES Carrús, mi último destino, me integré en la red de centros de calidad educativa. Me hice cargo de la Comisión de Convivencia. Cuando la Consellería de Educación creó la figura de Coordinadora de Igualdad y Convivencia, acepté este cargo que detenté durante 16 años. A partir de ahí, he seguido formando parte de todos los foros y equipos relacionados con ella hasta mi jubilación, por lo que he participado en todos los procesos y procedimientos que han girado en torno a la mejora del clima escolar y a la elaboración de documentos claves para enmarcarlo, como es el proyecto educativo de centro, el plan de convivencia, el plan de igualdad, acercando la letra impresa a la cotidianidad. Desde el curso 2012-13 hasta el 16-17 me hice también cargo de la coordinación de formación en centro, entendiendo que la formación era y es un requisito para la mejora de la convivencia. He participado como docente en programas especiales para la educación inclusiva, con alumnado con conductas especialmente disruptivas. Educación prosocial, siguiendo el programa de Vicente Garrido, el programa de adaptación curricular en aula. Impulsé el proyecto de mediación y fui miembro y coordinadora del servicio de mediación, así como formadora del alumnado mediador. Soy mediadora titulada por el Centro de Estudios Profesionales de Andalucía. También realicé el curso de la UNED en colaboración con UNICEF, Educación en Derechos, era el nombre del curso. Cómo integrar en el currículum los derechos de la infancia y de la ciudadanía global. Ese fue el objetivo. Mi labor de coordinación de convivencia primero y de igualdad y convivencia después, junto a mi empeño de que este trabajo se lleve a cabo desde un propósito de la construcción de cultura de paz, me ha conducido a dar varias charlas y a impartir talleres sobre mediación y comunicación no violenta, y a escribir varios artículos para el diario Información y para la Alicante Plaza. Actualmente sigo impartiendo seminarios y charlas en centros de secundaria y primaria. Como socia de WILF, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, y socia y activista de Amnistía Internacional, mi preocupación y compromiso por la situación de los derechos humanos en el mundo son grandes desde hace muchos años, pero la coordinación de la convivencia en mi centro durante tanto tiempo no ha hecho más que acentuar la convicción de que los docentes no podemos desempeñar nuestra actividad dando la espalda a los principios que se reflejaron en la Carta de las Naciones Unidas, en la Constitución de la UNESCO, es decir, levantar en la mente de las personas los baluartes de la paz. Y las convenciones que se derivan de esos documentos, como son la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Apunte: antes de llegar a Carrús, fui vicepresidenta en el IES La Niña de Aspe, y yo añado a esto, y políglota, porque Marga habla 4 o 5 idiomas. Pero yo no voy a dejar esto aquí. Yo quiero presentar a mi amiga, porque yo conocí a Marga alrededor de 1990 en el Instituto Carrús. No es frecuente que de una relación laboral establezcas otra de amistad de casi 30 años, pero así pasó y aquí estamos. La distancia y el paso del tiempo,
los momentos de alejamiento vital no nos han impedido siempre la cercanía y el reconocimiento. Valoro enormemente a Marga como intelectual. Creo que es una filósofa que analiza el mundo desde la comprensión de las debilidades y fortalezas de los seres humanos y lo hace siempre con compasión. Pero aún valoro más a la Marga amiga, porque esa mirada filosófica la extiende a su alrededor y ofrece como resultado el diálogo y no el enfrentamiento, la comprensión y no la intransigencia. Por eso, cuando me dijo que tenía este libro entre las manos y que quería compartirlo conmigo, me sentí profundamente honrada, profundamente agradecida. Educar se ha convertido hoy en una labor compleja, demasiado para la enorme tarea que se debe llevar a cabo. Habrá quien sostenga que siempre ha sido difícil, que siempre ha pasado, pero no. Discrepo de esta valoración, porque no tiene en cuenta que en los 2 últimos siglos de nuestra historia, la guerra, en todas sus extensas dimensiones, ha grabado con sangre los destinos, las mentes, los cuerpos y los territorios humanos con una crueldad consciente nunca vista. ¿Cómo educar en un marco así? ¿Qué hacemos con valores como la justicia? ¿Qué hacemos con instrumentos como la palabra y lo que debiera provocar, el diálogo? ¿Cómo manejamos el conflicto, la objetualización del otro, la banalidad del mal? ¿Cómo construimos la educación desde un marco de paz? Para hacerlo necesitamos de la empatía, de la escucha, de una mente lo más depurada de prejuicios, sobre todo de aquellos que se fundamentan en el miedo o en las ansias de poder. ¿Cómo lo hacemos? Por eso hemos llamado a Marga. Buenas noches. La verdad es que me emociono mucho oyendo a Guillermina. Tengo varias razones para emocionarme. Una, bueno, pues oír a Guillermina presentarme es de verdad un honor muy grande. Otro porque está aquí Elena Simón, mi estimada Elena Simón, que era yo muy jovencita cuando casi me despedí del instituto hablando con ella. Ella no sé, quizás no se acuerde, pero yo sí. Y también porque cuando cogí y me hice cargo de la coordinación de igualdad y convivencia, coincidió que Elena montó un seminario sobre las olas del feminismo y nos preguntó, ¿y qué hacéis aquí? ¿Por qué esperáis? ¿No? Y yo dije, bueno, es que yo en mi instituto aspiro a que el claustro apruebe un plan de igualdad, todo el claustro. Y me dijo, bueno, pues ya, espérate, eso justo fue lo que me dijo, pues espérate. Bueno, pues lo hicimos, Elena, lo hicimos. Sí, lo hicimos, pero tengo hoy pensando en lo que podía decir, me recordaba una anécdota. Y es que hasta que lo hicimos, cada 8 de marzo se celebraba en el instituto profesores y profesoras ese día. Y había a veces, además, gestos muy bonitos. Recuerdo un año que el secretario apareció con una rosa para cada profesora del instituto. Y era todo como muy, muy, muy bonito, muy tierno, muy de colegas. Cuando aprobamos el plan de igualdad, que una de las cosas, por ejemplo, que aparecían en el plan, pues es que tenían que cada departamento introducir los nombres y los logros de mujeres en esa materia, bueno, entre otras muchas cosas. Ese año recuerdo que ya no se hizo una comida, pero vino muy poquita gente, ¿vale? Es decir,
cuando dejó de ser casi una anécdota las actividades que se hacían para que se introdujese dentro de lo que era el sistema y la dinámica de toda la práctica docente, la perspectiva de género, entonces yo percibí un cambio, ¿vale? Sí, un cambio que a mí me gustó porque ya estaba mucho más impregnado, pero el instituto, ¿no?, de esa mirada, el reglamento de régimen interno también tuvo que adaptarse a esa mirada, pero hubo un cambio en la manera en que se celebraba y que sobre todo se vivía por parte de los profesores, ¿vale? A cambio de esto, pues realmente hubo compañeros que hicieron un aporte muy, muy importante al cambio, para que fuese real y efectiva, cada vez más efectiva, pues esa igualdad que queríamos en la práctica docente y en los libros de texto. Este libro es un libro sobre educación. Y es un libro pues, que realmente cuando yo lo escribía no tenía perspectiva de publicarlo, esa es la realidad. ¿Por qué entonces lo escribo? Bueno, pues lo escribo cuando yo dejo la coordinación de convivencia. Después de 16 años, que fueron 16 años realmente de lucha, porque esa mirada que teníamos algunas personas, ¿no?, pues fuese transformando la realidad del centro. Bueno, lo dejo y otra persona se hace cargo de él, otra persona a la que yo animo y que tiene muchas dudas y que cree que no va a poder. Y entonces yo me vi en la necesidad de explicar lo que durante esos 16 años yo no había podido explicar, y era lo que yo iba aprendiendo, observando y reflexionando en el día a día. Y bueno, pues eso es lo que hice. Como yo tomaba notas, ¿no?, para poder afrontar problemas que surgían, pues finalmente comencé a armar un libro que después se amplió un poquito, pero lo más importante ya estaba ahí. Y lo pasé a la compañera que cogió ese cargo, ¿no? Claro, a continuación, ¿qué es lo que sucedió? Pues que ella me insistió, Marga, tú tienes que publicar esto porque seguro que te lo van a agradecer, y sobre todo profesores y profesoras que comienzan ahora lo van a agradecer. Y bueno, cuando Guillermina lo leyó, pues también me animó y pues finalmente aquí estamos. Como dice Guillermina, con una autoedición de Amazon, que no es lo que más me entusiasma, pero también es cierto que bueno, pues la editorial que me dijo que se haría cargo de ella, pues finalmente no cumplió. Yo ya había anunciado en un taller de comunicación no violenta que lo iba a publicar y me animé a ser yo misma quien lo hiciera. Claro, yo ahora os digo que realmente he aprendido tanto, que, bueno, pues como soy así, hasta me alegro de que me dejaran así en pantana. Sí. Cuando yo tenía 8 años, mi madre me dijo si no me gustaría ser maestra. Y yo dije que nunca jamás. O sea, cualquier profesión antes que maestra. No era... Tenía 8 años y tenía claro que lo que no quería ser en este mundo era maestra. Bueno. Por hablar. Claro.
¿Por qué os digo esto? Porque es algo que siempre, cuando estaba en las clases, muchas veces me preguntaba yo, ¿pero tú qué haces aquí? ¿No? Porque ella me lo recordó muchas veces y yo recordaba el sentimiento que me llevó a decir aquello. Bueno, ¿qué sucede? Pues cuando una está dando clases y recuerda el rechazo que sentía, pues que entra en contradicción, ¿no? Y la contradicción te obliga, pues, a preguntarte, a interrogarte y a intentar buscar respuestas. Y eso es lo que supongo que ha ido llevándome por el camino, ¿no? Todas esas dudas y todas esas preguntas y esas respuestas que yo me daba a mí misma. Justo cuando vuelvo al Instituto Carrús, en el 2004, después de haber estado por otros institutos, yo venía un poco nuevamente con esa crisis, ¿no? De qué hago yo dando clases, si a mí no es lo que a mí me gusta, ¿no? Estar ahí formando personas, ¿no? Que se formen ellos y que se formen ellas. Y estaba un poco así en crisis y me preguntaba ahora, bueno, Marga, tú en lo que te queda, ¿qué es lo que tú quieres enseñar? ¿Qué quieres decirles a tu alumnado? ¿Qué quieres decirle? Y un día estaba en la biblioteca y así como algo que viene de repente, pensé, yo quiero enseñarles a vivir. Y ya está. Eso es lo que yo quiero enseñar. Yo quiero enseñar a vivir. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues dije, bueno, pues lo único que tengo que hacer es hacer exactamente lo mismo que hago hasta ahora, explicando las mismas cosas que me dice la administración que tengo que explicar, el currículum que me pongan en cada momento, pero con la convicción de que lo que yo estoy diciendo va a enriquecerles la vida. Eso es la educación, para mí. Y me reconcilié. Me reconcilié con mi profesión y me reconcilié, claro, está conmigo misma, porque ya eran años de cuestionarse a una, ¿no? Y bueno, pues coincidió que a los poquitos años, yo llegué en el 99-2000 finalmente a Carrús y en el 2004 fue cuando el instituto, se crea el Instituto de Evaluación y Calidad de la Enseñanza, de la Educación, el IBC. Y bueno, me proponen que coja la comisión de convivencia. Parece ser que había habido un grupo muy duro, que cuando llegué yo, pues aquellos niños salieron adelante y supongo yo que sería esa la razón. El caso es que ahí es cuando comenzamos. Pero la misma persona que me lo propuso, enseguida se dio cuenta de que no era lo que yo veía, el modo en que yo entendía la convivencia, no era lo que él entendía. Y bueno, pues fue un reto que llevamos hacia adelante y yo creo que finalmente con mucho éxito. Nuevamente, bueno, pues la convivencia, como os he dicho, me alejaba un poquito del claustro porque te obliga a explicar que tú no ves las cosas como los demás. ¿Y qué es lo que veían los demás? Bueno, ¿qué es lo que en ese momento se repetía en los claustros referente a la convivencia? Disciplina, control, expulsión.
y la frase maestra, pero que dejaron de decirlo, os voy a decir en qué momento. En la educación privada esto no pasa. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Vale? Bueno, digo, ese fue mi primer éxito. Perdonadme que hable así, pero es que lo fue. Porque ya un día me harté tanto que dije, bueno, vamos a ver, estamos en la pública, los principios de la pública no son los principios de la privada, entonces vamos a hablar de la pública, vamos a dejar a la privada en su sitio, porque ya está bien, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que no pasa? Lo que no pasa en la privada, lo que decía el profesorado en el claustro es que esos niños y esas niñas tenían que estar fuera. Nada más, ya está. ¿Qué hacen aquí? ¿No? Pues si no quieren estudiar, pues que se vayan, ¿no? Eso lo conocemos todos y en todas partes, ¿verdad? Bueno, pues, claro, cuando tú decides que quieres enseñar algo, no que quieres seguir el currículum, sino que tú quieres enseñar algo, ya te ha tocado la tómbola, porque entonces te tienes que poner a hacer algo. Y entonces, claro, sin querer, pues comienzas a convertirte en eso que llaman agente de transformación. ¿Vale? Eso para muchos, bueno, porque te pueden decir barbaridades. Bueno, barbaridades. La que me guardo con más cariño es la de señorita Rottenmeier, me dijo un compañero. Sí, que es pues, muy típico, ¿no? Bueno, yo no tuve tan claro el libro, no sé si llegáis a leerlo, pero es Educar para la guerra o Educar para la paz. Yo no tuve claro, bueno, tardé mucho en darme cuenta que había una cultura de guerra y había una cultura de paz. Eso tardé mucho, no tardé tanto a verlo, pero tardé mucho a decírmelo, a atreverme a decirlo, porque eso de una cultura de guerra suena muy fuerte, ¿no? Cuando hablamos de la cultura de paz, cuando hablamos de educar para la paz, es como si partiésemos de una realidad que es la realidad, que no puede ser de otro modo, pero que nosotros tenemos la voluntad de cambiarla, ¿vale? Pero partimos de que esto es la realidad, claro. El camino de darte cuenta que no es la realidad, sino que es una cultura construida y que esa cultura se ha construido de esta manera, pero podría haberse construido de otra manera distinta, y que por eso tenemos la capacidad y quizás el deber, cuando lo ves, de transformarla, pues ya se vuelve, el suelo comienza a tambalearse un poquito, ¿no? Y claro, es más fácil, para mí, observo que es más fácil hablar de la cultura de la violencia que de la cultura de la guerra, ¿vale? Porque, bueno, miramos los pósters que hay ahí, ¿no? Y nos educamos en la violencia, ¿vale? Eso parece que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Porque estamos rodeados de violencia. Ahora bien, que la violencia es necesaria para mantener un sistema cultural que es el sistema de la guerra, y que los docentes, como parte de ese sistema, lo que estamos haciendo es educar para el mantenimiento de esa cultura de guerra, eso es fuerte. Eso es muy fuerte, ¿vale? Y es muy fuerte para mí, fue muy fuerte para mí cuando yo me miré a mí misma y me dije, bueno, pues que igual que mis compañeras y compañeros están educados para la guerra y están enseñando para la guerra, tú, guapa, también,
¿vale? Y ahí entra un proceso pues, de que te vas descubriendo, te vas reconociendo y, claro, y te tienes que comenzar a trabajar a ti primero si es que quieres ser ese agente de transformación, ¿no? Que suena tan bonito. Después de escribir el libro, he leído el cáliz y la espada de Eisler, ¿no? De Rian Eisler. Y claro, es que cuando lo leo digo, está escrito en el 87, si es que ya estaba claro, ¿no? O sea, es que hay mucha gente que lo tiene claro, pero claro, el sistema de guerra se encarga de ir eliminando, ¿no? Estos descubrimientos, estas intuiciones y estas investigaciones, ¿no? Que nos dicen claramente en la situación que estamos. Bueno, el libro, además de Educar para la Guerra o Educar para la Paz, tiene un subtítulo, que es El valor de la palabra. Ese subtítulo, en principio, no lo tenía. Pero claro, cuando las personas a las que les doy a leer el libro, una tras otra, me hacen la observación de que el libro habla desde el principio hasta el final del lenguaje, digo, claro, es que no puedo no hablar del lenguaje, porque es que es lo que yo he estado haciendo también durante mucho tiempo, observar cómo hablamos. Claro, porque las culturas, ¿cómo se transmiten? Las culturas se transmiten con la palabra, y la palabra forma el pensamiento, y la palabra condiciona las emociones, y la palabra nos llevan a la acción. Es que, decía Martí Paul, que en definitiva somos palabras. Y claro, cuando caes en la cuenta de que vivimos en un sistema que es una cultura de guerra, bueno, pues es que te comienzan a saltar las palabras y las expresiones de una manera que dices, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Nosotros no tenemos herramientas, tenemos armas. Utiliza tus armas, utilizo mis armas, es que no tengo armas para esto, para lo demás. A las aulas entramos a la batalla, al combate, ¿no? No entramos a dar clases no, me voy a la guerra, me voy al combate, a la batalla, eso era habitual. En las evaluaciones he oído a menudo, ahí aparece un caso, pero son muchos los casos. Es que no les voy a dar tregua a los alumnos. Estamos continuamente, está impregnando nuestro lenguaje y por tanto nuestro pensamiento es el lenguaje bélico. Claro, transformarlo no es fácil. No es fácil cuando además continuamente, cuando comienzas a utilizar un lenguaje distinto, a transformar un poquito esa manera, ese esquema, ¿no? de pensar, pues entonces vienen esas sentencias, ¿no? Como la señorita Rottenmeier, bueno, pues en la cuestión del lenguaje es el buenismo, es que yo no estoy de parte del buenismo, ahora la cultura woke, ¿no? Denigrando además a las personas que tienen su manera de hablar pues no es la que se considera más correcta y estandarizada. Bueno, el sistema tiene sus mecanismos para mantenerse, como todos los sistemas, y es que no hay otra, los sistemas funcionan así, todo lo que va a poder desestabilizarlos pues es eliminado, ¿no? Se ponen en funcionamiento mecanismos para eliminarlo. Hay, como os digo, me buscaba continuamente las palabras, entonces
había palabras, más que palabras, conceptos que me llamaban mucho la atención. ¿Por qué? Porque todo el mundo las utilizaba y parecía que cuando las utilizaban todo el mundo sabía lo que eran, pero después te dabas cuenta que cada uno lo utilizaba en un significado distinto. Por ejemplo, la palabra respeto. Los alumnos piden respeto a los profesores. Los profesores y las profesoras piden respeto al alumnado y a las familias y a la sociedad y a la directiva y a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo pide respeto. ¿Cómo es que se pide tanto respeto? Nadie respeta. ¿Qué es el respeto? Bueno, pues eso era una de mis obsesiones durante un tiempo. Respeto, orden, también, porque todo el mundo necesita orden, también el alumnado, los niños, las niñas, todo el mundo necesita orden. Si es que es otra conclusión a la que yo he llegado. Cómo se busca, cómo se intenta conseguir, pues es otra cosa. ¿Y por qué necesitamos orden? Pues porque nos da seguridad, por ejemplo, porque nos hace sentir bien. Sí, pero repito, otra cosa es cómo encontrarlo, cómo conseguirlo. La palabra justicia, jolín. No había evaluación que no se repitiera varias veces la palabra justicia. Esto no es justo. No, la palabra justicia no. Esto no es justo. ¿Vale? Esto no es justo. ¿Y qué es justo? ¿Vale? A veces no era justo, por ejemplo, que un niño con necesidades educativas especiales tuviese un suficiente. Por ejemplo, no era justo. Y ponte a discutir sobre si es justo o no es justo. La palabra libertad, esa no se dice. Y esa era el protagonismo de la palabra, para mí, es su ausencia. Ya no hay libertad. En la época que yo compartía centro con Elena Simón, esa era la palabra estrella. Y ahora ya no, ahora hay como muchas libertades, que se suelen reducir a una para el alumnado, porque no les enseñamos muchas más, que es el derecho a expresarse, a decir lo que quieran, que después tampoco es así. Ellos por eso se la conocen, porque no se la reconocen a ellos mismos, no reconocen que les respeten el derecho. Y después la palabra derechos. ¿Por qué? Porque, bueno, ponte a hablar en un consejo escolar o en evaluación de derechos. Lo que te van a decir inmediatamente es: los derechos se los conocen todos. Hay que hablarles de obligaciones y de deberes. Bueno, pues qué trabajo. Bueno, pues todas esas palabras son para mí palabras clave. Palabras clave, ¿por qué? Porque tienen significados muy distintos según se estén intentando definir o aclarar en un pensamiento de cultura de guerra o en un pensamiento de cultura de paz. Por ejemplo, vamos a coger el respeto, porque realmente me ocupó la palabra. Vamos a ver, si estamos hablando desde una cultura de guerra, pues el respeto, ¿qué puede ser? Puede ser distancia, puede ser temor, sobre todo temor, pero bueno, mantener la distancia, ¿de acuerdo? Reconocer la autoridad y, por tanto, someterse, ¿no?, a ella.
Ahora, si yo pienso desde una cultura de paz y además unimos a esa idea de cultura de paz lo que os he dicho antes, que yo quería educar para la vida, la cosa va a cambiar. Porque claro, si vamos a la palabra, a la etimología de la palabra respeto, empiezas a ver cosas que antes no veías. ¿De acuerdo? ¿Qué significa respeto? Bueno, pues la palabra respeto viene de la palabra latina respectare. Entonces, ¿qué significa? Significa volverse a mirar por dónde hemos pasado. Entonces, claro, cuando yo respeto, ¿qué quiere el alumnado cuando pide respeto? Es que ellos y ellas nos dan la clave. ¿Qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo que les miremos y que los veamos y las veamos, claro. Eso es el respeto. Que no sean un número o un elemento dentro del grupo, que se les escuche con la intención de entender, de comprender, que se les pueda ver alguna emoción en el momento, a lo mejor que hagamos una pregunta interesándonos. Es decir, respetar es mirar, y mirar con la intención y la voluntad de ver. Porque lo que estamos mirando es la vida, es el ser, la persona que está viviendo. ¿Y qué significa eso? Significa estar creciendo, cambiando, está en un proceso continuo. Nosotros en una cultura de guerra tenemos continuamente que juzgar, meter en categorías, clasificar, establecer jerarquías, buscar la eternidad en la palabra. No, la vida es movimiento, la vida es cambio. Y eso es lo que tenemos que volver a mirar. Con sus sentimientos también, con sus errores, con sus deseos. Es cambio. Por eso también en una cultura de paz es tan importante poner la atención en los procesos. Ese fue nuestro gran logro en el equipo de convivencia, porque tengo que deciros que yo comencé un trabajo de convivencia, pero de ese trabajo afortunadamente comenzaron a salir equipos de personas distintas para ocuparse de asuntos distintos, porque una persona no puede mirarlo todo. Entonces comenzamos a hacer equipos que sumábamos ojos y sumábamos pensamientos y sumábamos emociones. Ahora os diré, por ejemplo, alguna cosa que hacíamos. En cuanto a los derechos, voy a pasar a los derechos porque es que también fue algo que me estuvo preocupando durante muchísimo tiempo, cómo poder explicar la importancia de explicar los derechos, no ir a la clase y leer los derechos humanos, sino algo más, realmente que se entendiera que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el resultado de un proceso de la historia, un proceso donde muchas personas pusieron mucha energía, mucha lucha para que finalmente fuese una realidad. Muchas personas y muchas mujeres que después no se han nombrado, pero que eso es muy importante también, que tener en cuenta que la historia recoja eso.
¿Por qué me preocupaba tanto? Bueno, sobre todo me preocupa porque quien no conoce los derechos, pues no puede reivindicarlos. Lo que puede hacer es patalear, pero no puede reivindicar los derechos, ¿no? No se pueden entender qué son los derechos, mejor dicho, no se pueden entender lo que son las obligaciones, lo que son los deberes de los individuos dentro de las comunidades, si no se entienden los derechos. ¿Por qué? Porque el derecho es la capacidad que tiene una persona de exigir aquello que se le ha reconocido. Y la persona que exige, le exige a los otros que cumplan con su obligación de mirar, de respetar sus derechos, que son también los derechos de los otros. Entonces, no se puede hablar de obligaciones dentro de una comunidad, pedir que se cumplan esas obligaciones de una manera alegre, digamos, si no se entiende qué son los derechos y la conquista que ha supuesto para la humanidad esos derechos. ¿Me explico? Lo mismo que con la justicia, ¿no? Si queremos hablar de justicia en los centros educativos, tenemos que hablar de equidad, porque la equidad es la que mira al individuo, la que mira a la persona. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar simplemente de la justicia, del aprobado de un niño o de una niña con necesidades educativas especiales, obviando totalmente cuáles son las condiciones, cuál es la situación, cuáles son los objetivos, cuál es el entorno? Tantísimas cosas, que quizás lo que nos gusta es, pues eso, no mirar tantas cosas porque no podemos abarcar y tirar por el camino de medio y taparnos los ojos. ¿Vale? Entonces, no podemos hablar en educación de justicia si no hablamos de equidad, si no hablamos de las personas. La libertad, pues también tenemos en el libro un capítulo de la libertad. A mí me gusta, no es que lo he resuelto totalmente, pero a mí me gusta la diferencia que hace Isaiah Berlin entre libertad negativa y libertad positiva. Y él hace además una correlación política según se enfoque más en un tipo de libertad que en el otro. Pero a mí me importa sobre todo separarlas para después unirlas. Me voy a explicar. La libertad negativa la entiende él como, bueno, él entiende que cuando nosotros hablamos de libertad como ausencia de obstáculos para la acción, eso es la libertad negativa, ¿vale? Mientras que la libertad positiva sería esa concepción que tenemos de la libertad como, digamos, libertad interior, esa capacidad que tenemos, que conseguimos, diría yo, con mucho trabajo, de no depender moralmente, de no depender psicológicamente también, de ser nosotros mismos, de darnos nuestros propios valores, lo que entendemos por ética, de trabajarnos a nosotros mismos para una buena vida humana como individuos, crecer como individuos, es decir, es una
Recuerdo una imagen que transmite Frankl de los campos de concentración, que él decía que había personas que caminaban, se les veía como si fuesen libres desde su interior, ¿no? Aunque estaban en el campo de concentración. Bien, Isaiah Berlin hace una correlación, como os he dicho, política, y entonces él dice que los partidos liberales, el liberalismo, ¿no?, político, entiende la libertad como esa ausencia de obstáculos, mientras que las autocracias ponen el acento en ese autodominio, en esa libertad interior. A mí me gusta pensar en mi trabajo como docente, y cuando lo ejercía, la posibilidad de educar al alumnado para que puedan llegar a valorar y a desear y a desarrollar esa libertad interior, esa libertad positiva, pero despertándoles también esa capacidad crítica para exigir esas libertades cuando alguien se las niega. Porque realmente no podemos ir. El ser humano, la libertad del ser humano tiene que aunar las dos cosas, la libertad negativa como individuo para poder actuar y la positiva para poder entender que viven en una comunidad, en los colectivos, y que tiene que, en ese colectivo todos tenemos que velar por la propia libertad de todos. En el libro no puedo ampliar, extenderme mucho en todos estos conceptos, pero sí que me parece que van imbricándose unos en otros, ¿vale? Y la otra palabra de la que me gustaría hablaros, que también me dio mi espacio de pensamiento, fue la palabra dignidad. ¿Por qué? Porque aparece en el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos nacemos iguales en dignidad. Claro, no sé si alguna vez alguien de quienes estáis aquí ha preguntado en la clase al alumnado qué entienden por dignidad. Pero lo primero que te van a decir, yo lo he preguntado muchas veces y repetidamente se cumplía, es que es eso que algunas personas pierden. Entonces, claro, qué difícil es, ¿no? No sabemos qué es, pero sí sabemos que se pierde. Claro, si tenemos en cuenta que los derechos humanos se supone que son inalienables y que nadie los pierde nunca, dices, bueno, pues aquí tenemos un problema. Bueno, no sé si os servirá mucho, pero a mí hay dos ideas que me ayudaron un poco, no es que lo he resuelto del todo, pero hay dos ideas que me ayudaron un poco. Y una es otra palabra, la palabra identidad. ¿Qué es la identidad? Claro. Entonces, si yo entiendo que la identidad tiene varios elementos, ¿no? Una cosa es lo que recibo al nacer, tanto biológicamente como culturalmente, más las experiencias que voy acumulando y que me van dando forma, y finalmente aquello que yo decido, ¿no?, que quiero para mi vida, todo junto, y entiendo que cada identidad es igualmente válida, que nadie tiene derecho a
a juzgar o valorar la identidad de una persona, sea por cuestiones culturales o biológicas o por las propias decisiones, si solo la afectan a ella, pues por ahí me parecía a mí que podíamos comenzar a introducir la idea de dignidad, el valor de cada persona. Y después otra idea importante es que, claro, en realidad la dignidad es algo que nos damos a nosotros mismos. Si yo vivo en una teocracia, como en la que crecí, a mí me decían en el colegio y también en el instituto, alguna pregunta supongo que haría yo de vez en cuando, aunque no sé a quién, porque no se hacían muchas preguntas entonces, pero reconoceréis lo que os voy a decir. Todos somos criaturas de Dios. ¿Vale? Y entonces ahí te lo decían. Claro, en mi familia no había una educación religiosa, entonces yo, vale, lo aceptaba porque, bueno, pues porque era así, pero no me acababa a mí de satisfacer aquello, ni entonces ni ahora. Claro, si una vez que desaparece ese Dios, ¿no? ¿De dónde me viene mi dignidad? ¿No? Bueno, hay un día en una clase, por cierto que era de lógica, no sé cómo, llegamos al punto que una alumna me pregunta, y entonces una persona que está en coma, que ya no puede hacer nada ni pedir ni nada, que está vegetal, me dijo, ¿esa persona tiene dignidad? Y claro, ¿qué vamos a decir? Que sí, no podemos decir otra cosa. Pero claro, fundamentalo. Bueno, pues hablando en la clase llegamos a una conclusión. Y es que la dignidad de las personas nos las damos nosotros mismos. Pero no yo me la doy a mí solamente, que también, sino cada uno de nosotros da la dignidad al otro. Claro. Entonces volvemos a la vida y volvemos a mirarnos y volvemos a la necesidad de mirarnos y vernos para construir una cultura de paz. Hace relativamente pocos meses, hablaba también con un exalumno de muchos años atrás y esta persona, que es médico en la actualidad, se enroló cuando el desastre de Siria en un barco humanitario y estaban en las costas de Libia. Y entonces me contaba y me relataba que había unos cadáveres, un día encontraron unos cadáveres flotando en el mar, unos 3 cadáveres, flotando en el mar y nadie hacía nada. Y veían allí los cadáveres y nadie hacía nada. Y me contó que finalmente, me dijo, finalmente Marga, las 2 personas españolas que estábamos allí, decidimos que había que sacarlos del agua. Y me dijo la palabra clave, la frase clave para mí. Porque alguien tenía que devolverles nuevamente la dignidad. Claro, si hemos escuchado al señor Netanyahu y a sus... Claro, que es lo primero que quitan para poder masacrar a una población, la dignidad, ¿no? Les quito la humanidad, los trato de animales, ya está. Entonces, claro, somos en una cultura de paz todos responsables de la dignidad, de que se mantenga la dignidad.
Y creo que esas son cosas que en las escuelas y en los institutos se debería enseñar con mucha pasión, si quieres, o con pasión, no sé. Y bueno, y finalmente, no sé, creo que tendría que ir terminando, ¿verdad? 10 minutos. Sí, porque quiero leeros algo que no son mis palabras antes de terminar, pero bueno, con esto termino. Lo único que quiero decir, pues es algo que también Rian Eisler dice en su libro, y es que cada vez es más evidente, ¿no? Que en el trayecto que hemos realizado, ¿no?, desde el principio desde los albores de la humanidad, pues hubo un empeño importante en eliminar, ¿no?, a las mujeres de los lugares de decisión, tomas de decisión y robarles la palabra. Y que, bueno, quienes estudiamos filosofía sabemos cómo se denigra en los estudios de filosofía las cualidades que se supone que son femeninas y que indudablemente en una cultura de paz es volver un poco hacia atrás. Cuando yo comencé a hablar de cultura de guerra y cultura de paz, yo decía que la cultura de paz estaba por construir, y de hecho en el libro, si lo leéis, lo vais a encontrar así. Pero, claro, realmente no está por construir. No está por construir porque, como dice Eisler, ha habido como una corriente subterránea, ¿no?, desde el Neolítico que no se deja secar, no se deja finalmente agotar, y que supongo que es la razón por la que estamos aquí, luchando nuevamente porque aquello que quisieron arrebatar no quede definitivamente eliminado y en el olvido. Aunque repito que el sistema es pertinaz y lo estamos viendo y tiene una fuerza de miles de años, pero no nos vamos a dejar vencer. Me vais a permitir que os lea unas palabras que son de mi padre, porque me parece que tienen mucho que ver con esto y porque también es una de las razones que me llevaron a escribir el libro, a querer dejar oír mi voz. Y os explico un poquito la razón de estas palabras, y es que cuando mi madre falleció, mi padre estaba tan sumamente triste y se sentía tan solo. Mi padre es inmigrante andaluz. A los 18 años pues llegó a Elche. Quedó huérfano de madre a los 2 años y de padre a los 9 años. Bueno, yo tuve la idea, aunque después me arrepentí de haberla tenido, finalmente creo que fue una buena idea, de decirle a mi padre, pues mira, pues lo que podíamos hacer para sentirte un poco mejor es contarme cosas de cuando tú estabas todavía en tu pueblo, ¿no?, de tu niñez, y lo vamos a escribir. Era tan terrible todo era feo, todo era triste, todo era doloroso, todo. No podía, claro, le hacía a él daño también. Y entonces un día le dije, pero papá, no hay ni un solo momento que sea feliz, que me puedas explicar de aquella época.
Y entonces, de repente se queda pensando y dice, mi maestra. Y entonces os voy a leer las palabras de mi padre. Los recuerdos agradables que tengo de esa época están relacionados con la escuela y mi maestra doña Antonia, quien tenía un hijo de nombre Antoñito. Era delgada, veo todavía su imagen cuando pienso en ella, y muy cariñosa. Nos enseñaba el abecedario cantando. Como todos los niños llevaban un babi blanco y mi hermana era muy pequeña y no me lo podía coser todavía, la hermana se hizo cargo de 6 hermanos a la edad de 8 años. De 8 años y de su padre. Compró la tela y me lo cosió. Por las tardes hacíamos juegos, teníamos piezas de madera de distintos colores con las que hacíamos construcciones. A las niñas les daban unos cartones con dibujos agujereados de flores, rosas, margaritas y animales. Bordaban las flores y los animales introduciendo la aguja y los hilos de colores por los agujeros. Aunque yo hacía construcciones y disfrutaba así, también me gustaba coser. Así es que le pedí a doña Antonia cartones e hilos y también yo bordaba. Antes de estallar la guerra, se marchó a Granada y dejó en su puesto a una chica del pueblo que por tener la familia una confitería se la conocía por la confitera. Su nombre era Carmela. Ya no la volví a ver. Ya durante la guerra, tendría yo 6 o 7 años, me llevaron a una escuela de mayores cerca de mi casa. Aquí los chicos y las chicas estábamos separados. El maestro se llamaba don Francisco, más bien de estatura baja y regordete. Era muy buen maestro, aunque le gustaba mucho pegarnos en las manos con la regla cuando cometíamos alguna travesura. Las mañanas las dedicábamos a leer y a escribir. La escritura consistía al principio en copiar muestras que el maestro escribía en la pizarra. Más tarde escribíamos también al dictado. Una vez que todos habíamos finalizado los deberes, uno de los niños más adelantados leía en voz alta y el resto escuchábamos en silencio. Cada mañana, al entrar a la clase, teníamos que preguntar al maestro, ¿da usted su permiso? El maestro respondía, sí, buenos días. Al terminar la guerra, don Francisco desapareció. No sé qué sucedió, si se marchó por voluntad propia o no. Solo sé que ya no lo vimos más. Vino otro en su lugar del que ya no recuerdo el nombre. Tenía una figura delgada y decíamos que tenía cara de hambre. Debería estar demacrado. Estaba casado y tenía varios hijos. Entonces cambió el saludo de la mañana. Ave María Purísima, decíamos, sin pecado concebida, respondía él. Antes de comenzar la clase, formábamos todos de pie y bien derechos. Hacíamos el saludo, mientras se izaba la bandera de España y cantábamos Cara al Sol. Antes de salir, formábamos nuevamente y se arreaba la bandera mientras cantábamos el himno de infantería, Ardor guerrero vibre en nuestras voces. Sí, bueno, él dejó la escuela a los 9 años, cantando esas cosas. A los anteriores. Sí. Bueno, pues creo que es la hora que me has dicho. Bueno, pues está abierto, por lo menos tenemos 10-15 minutos, para que preguntéis o para que intervengáis en la medida en la que os plazca. Yo sí que tengo una pregunta y ya, si queréis, vais pasándoos
el trasto este. Gracias. Yo sí que tengo una pregunta, Marga, que va en relación a la palabra, a la importancia de la palabra en una cultura de paz. Porque a mí me ha gustado mucho esa explicación de conceptos fundamentales que nos has hecho, orientados desde donde todos sabemos que estamos, que es la cultura de la guerra y de lo que significan para ti como cultura de la paz, ¿no? Porque eso nos indica un poco el camino que marca lo que es este libro, que marca lo que es la docencia y que marca lo que tendría que ser una educación, una auténtica educación, ¿no? Pero hay una cosa que me gustaría preguntarte y es la palabra en una cultura de paz nos lleva al diálogo. Y creo que en estos momentos, a pesar de que la cultura de paz haya existido siempre, aunque nos lo hayan usurpado, creo que en estos momentos lo que tenemos es un serio problema con el diálogo, ¿no? Sí, es algo que no he terminado de explicar cuando cuando he referido que había añadido un subtítulo, el valor de la palabra. Porque realmente, ¿por qué, por ejemplo, el valor de la palabra y no el poder de la palabra? ¿No? Que es lo que se suele decir. Porque nuevamente entiendo aquí el valor, como hace Isaiah Berlin con la libertad, o Galtung con la paz, que también habla de paz negativa y paz positiva. La entiendo también en el sentido de que la palabra puede tener un valor negativo en el sentido de quitar violencia en un conflicto, por ejemplo, ¿no? Que estamos dialogando, ¿no? Para poder superar un conflicto o transformar un conflicto, como decimos en temas, ¿no? de investigación por la paz. Con la palabra yo puedo quitar posibilidades de que la violencia aparezca o sea grave, o puedo, por el contrario, hacer que la violencia aflore y de una manera descontrolada, ¿vale? Entonces la palabra tiene ese poder en ese sentido, ¿no? De conducirnos a la paz o conducirnos a la guerra, que es lo que estamos viendo. A mí, cuando Van der Leyen, por ejemplo, llega a Gaza, a Israel después del 7 de octubre y dice a Netanyahu, Israel tiene derecho a defenderse, pues ya está. Empezaron a caer las bombas, ¿no? Es decir, ahí en ese es curioso, ¿no? Porque una palabra defenderse, que en principio pues debería ser, ¿no? Una palabra de no sé, de refugio, se convierte en una carta blanca para ejercer la violencia, destruyendo a los cuerpos de las personas y las almas y todo lo que hay. Entonces, yo dejé de decir los conflictos se resuelven hablando, para decir los conflictos se resuelven escuchando. No hay música sin silencio, no hay diálogo sin silencio. Cuando nosotros enseñamos que los diálogos, que los conflictos se resuelven hablando, lo que solemos tener son personas que se posicionan sobre algo, ¿no? Y comienzan a lanzarse palabras que pueden llegar a ser pues muy ofensivas, muy humillantes, que encienden, ¿no? los ánimos, las emociones, las ideas y no sabemos dónde podemos llegar. Entonces,
¿el diálogo es importante? Claro que sí, pero es importante, primero, aprender que dialogar es también escuchar y mirar nuevamente el respeto, ¿vale? La empatía significa mirar. Y eso la empatía es también otra palabra, otra de las palabras estrella, ¿no? Porque eso de ponerte en la piel del otro, o ahora con el anglicismo de ponerte en los zapatos del otro, pues te quedas así y dices, pues ¿y eso qué es? O sea, yo no me puedo poner en la piel del otro. Ni siquiera cuando te dicen o decimos sentir lo que siente el otro, porque yo no puedo sentir lo que siente el otro. Entonces la empatía es algo más, ¿vale? Y bueno, yo entiendo empatía no solamente por ese contacto emocional, ¿no? O ese reconocimiento emocional, sino de, como dice Marshall Rosenberg, la posibilidad de ver detrás de esa emoción una necesidad que tiene que ser satisfecha. Y en qué medida yo puedo aportar o enriquecer la vida de esa persona, satisfaciendo o ayudando a satisfacer esa necesidad. Elena. A ver, yo tengo una especie de... ¿Se oye? Sí, bueno, yo te oigo. Una especie de obsesión con eliminar de nuestro vocabulario la palabra lucha. Ahora... lucha es ganar-perder. No te metes en una lucha ni doméstica, ni en las fronteras, ni en los parlamentos, si no es para ganar. Porque, y mientras utilicemos tú misma las utilizas. Sí, la he utilizado, sí. Entonces, la palabra lucha, ¿qué quiere decir eso? Mientras la sigamos utilizando, seguimos pensando que hay que ganar o perder. Y que si te metes en un lío, es para ganar. No se oye, ¿verdad? No. Se la habrá acabado. Pues cógete una. Es que si no la gente está ahora. Disculpados que estáis en la casa en streaming porque es que nos está fallando el micro de sala. Hace un rato escribió una que estaba del otro lado diciendo que se cortaba mucho la comunicación. ¡Ostras! No llega. ¿Y esto? Vale. Déjalo. Ahora sí. Bueno, si estaba ya acabando, es que quiero sacar la palabra lucha porque es continua. Nos hemos criado en la lucha, si quieres, para hacer el parangón, la lucha positiva y la lucha negativa. A todo le llamamos lucha. A la resistencia le llamamos lucha, al trabajo le llamamos lucha, al empeño le llamamos lucha. Entonces nos hemos criado con esa idea, para bien y para mal. O sea, si la queremos usar para obtener la paz, el si vis pacem de los romanos, o bien la queremos utilizar para conseguir, digamos, una mayor cota de libertad o de dignidad. Entonces creo que dentro del cuidado que tenemos que tener, yo llevo muchos años también pensando en todo lo que vamos diciendo cuando usamos un lenguaje sexista, porque el lenguaje sexista es antidignidad y lo que pasa es que nos impregnamos de ello y lo vamos soltando. Y me parece que tenemos que pensar bastante que casi todo lo que es atractivo ahora significa una lucha. El fútbol, por ejemplo, que esto, claro, casi todo lo que significa una lucha a las mujeres simbólicamente nos deja fuera. Porque, claro, lo que tenemos que hacer es criar hijos que lleguen a adultos, ¿no? Y que no se maten entre ellos. Aunque tengamos muchos mitos de esto de que los hermanos se van matando. Y creo que todo lo que signifique lucha nos deja fuera. Por eso las mujeres tenemos
que intentar no utilizar esa palabra y no solo no utilizarla, sino corregirla cada vez que la escuchemos, porque lo hacemos yo es que lo hago mucho y por eso ya lo sé, que ay, sí que no me he dado cuenta, ay, es que se me ha escapado, y entonces, bueno, pues como el valor de la palabra es mucho, pues yo quería hacer énfasis sobre esta palabra, lucha, que parece que no es tan fuerte como guerra, pero es exactamente lo mismo. Sí, Elena, yo estoy de acuerdo contigo, pero también es cierto que hay una concepción en cuanto a la palabra lucha en algunos ámbitos, ¿no?, del pacifismo, de la no violencia, se entiende que no es semejante a combate, por ejemplo, ¿no?, sino que realmente es si quieres, una acción con un objetivo en una situación adversa, ¿no? Y bueno, pues ahí yo, reflexionando también sobre esta cuestión que tú estás planteando, digamos que me doy un cierto permiso, sintiendo que hay, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de la lucha por la vida, ¿vale? Y en ese sentido, pues yo no creo que la lucha o el concepto de lucha me deje fuera como mujer, porque como mujer y madre, por ejemplo, he luchado mucho. Y creo que podemos darle también ese sentido. Pero también es cierto que yo procuro no utilizarla. Cuando lo he utilizado ahora, te voy a explicar por qué ha sido, ¿vale? Os voy a desvelar un poco de las cosas que pasan por mi cabeza y que no digo. Cuando presenté por primera vez el libro, que fue en el instituto, lo presentó una compañera que había estado a mi lado desde el primer día en el equipo de convivencia. Entonces ella, cuando me dio el borrador de lo que iba a decir, había utilizado la palabra victoria. Y entonces yo le dije, no, eso no puedes poner ahí, porque claro, tú pones victoria y en efecto te remite inmediatamente al combate, a la lucha, al combate, a la guerra. Claro, ella sabía muy bien lo que había sucedido, ¿no? Y para ella era una victoria. Entonces yo le dije, no, mira, ¿qué tal si pones éxito, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues lo dejamos así. Pero claro, cuando estaba hablando de esto, pues tenía a ella, a Maite, diciendo esto y bueno, pues algunas escenas, y entonces me ha aparecido la palabra lucha. Estoy de acuerdo contigo y no estoy tan de acuerdo en quienes dicen que la no violencia es una forma de lucha. No estoy tan convencida de eso, ¿vale?, como tú. Sin embargo, también entiendo que luchamos por la vida y por otros, y porque la vida sea más humana, y bueno, pues ahí eso también lo tengo. No tengo todavía palabras que puedan sustituir a la fuerza que yo necesito poner para esa transformación. Sí. Trabajo quizás es lo que más me trabajo es lo que más me satisface, ¿no?, para sustituirla. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues Josefina, acércate, que si no...
Yo solo quería comentarte que me ha gustado mucho tu exposición y el que hables de las palabras. Y luego me ha recordado un libro que he leído hace muy poquito, que recrea la vida de María Moliner, de Andrés Neumann, que se llama Hasta que empiece a brillar, ¿no? Y entonces muy bonito el libro porque también una mujer, ¿no?, que se tuvo que enfrentar al machismo, que se tuvo que enfrentar a la misoginia, una mujer tan valiosa y que nunca fue reconocida, que se tuvo que enfrentar a una situación también de la época de la guerra y de la posguerra, en donde hubo tanta mirada, ¿no?, también tan violenta, tan guerrera, ¿no?, de esa cultura que impregnó este país. Y entonces me ha gustado mucho el poder escucharte, cómo ha ido escogiendo, porque es lo mismo que hace este hombre, os lo recomiendo, sí, con el diccionario de María Moliner. Y es que él reflexiona que María Moliner, en el fondo, aparte de recopilar, lo que quería era nombrar algunos términos de otra manera. Y entonces tú has hecho eso y me ha gustado mucho, ¿no? Y las palabras que has escogido para mostrarlo, ¿no? La palabra dignidad, la palabra justicia, la palabra identidad. Son palabras que yo creo que además a día de hoy es el meollo, ¿no?, de la cuestión, de los enfrentamientos, de este momento histórico que vivimos, ¿no? Entonces me ha gustado mucho y quería darte las gracias, porque es verdad que en este mundo además tan tecnológico y yo como ahora estoy impregnada preparando lo de la inteligencia artificial para exponer aquí en febrero, una de las cosas que más me está ayudando a reflexionar es el valor de la palabra para crear pensamiento, para crear espíritu crítico, análisis, y no dejarnos llevar por las inteligencias artificiales que de alguna manera están impregnando este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha gustado mucho darte la enhorabuena y creo que además ha sido eso, una elección de unas palabras clave para mí en este momento. Sí, por favor. Sí, por favor, porque lo tenemos un poco complicado hoy. Gracias. Vale, pues lo mismo, apoyar a las compañeras en cuanto a daros, por supuesto, pues eso, ¿no?, las gracias. Y a mí también me ha encantado y estoy de acuerdo, por un lado, con Elena. A mí tampoco me gusta la palabra lucha, porque solo la palabra a mí ya me cansa y me violenta. Prefiero esa, la palabra trabajo o sinónimos que nos... Pues eso, exacto, eso, sí, eso es. Por otro lado, también me has recordado a mis tiempos de yo como trabajadora social, he trabajado en Centro Mujer, íbamos a los institutos y a los coles y para mí era tan triste ver siempre a la mayoría del profesorado cero, es decir, muy alejado, es decir, solo cumpliendo en que tengo que estar aquí para que no monten la guerra, ¿no? Pero nunca, por desgracia, me llegaba, apenas sí en alguna orientadora, en alguna educadora, que era la que organizaba, puede que todo, pero profesorado siempre es algo negativo. Y la verdad es que estar rodeada de profesoras me encanta, porque cuando vengo aquí os escucho y es eso, para mí es la base de todo, la educación, como mujer, como madre, como amiga, como hija. Siempre la educación es la que está ahí. Y por último, me ha sorprendido educar para la guerra. Para mí la guerra es algo muy concreto, porque has utilizado guerra en vez de violencia, que es más amplio. Me ha sorprendido. Es verdad que la paz es la paz, la guerra es lo contrario de la paz, pero la violencia es como más amplio. Entonces es muy concreto la guerra, o no. O la guerra vista como la guerra no solo matar a alguien, sino guerrear o luchar contra alguien, ¿no? Gracias. Es una pregunta. Mira, ¿por qué la violencia? ¿Por qué necesitamos tanta violencia? Tenemos que estar preparados para utilizar la violencia contra otros.
tenemos que estar preparados para ir en contra de nuestra propia naturaleza, que es empatía. Lo que hizo a la humanidad avanzar no fue la construcción de armas, fue precisamente esa capacidad de empatizar y de cuidar de los otros. Sin embargo, dice David Adams que cuando iba a decir la lucha por la vida, cuando los recursos escaseaban, había que atacar, ¿no? O acabar con otros para poder seguir adelante. Bueno, eso desde un punto de vista biológico lo podríamos entender. Lo que ocurre es que cuando tenemos que preparar a los habitantes, sobre todo pero también las, ¿no? Pero sobre todo a los habitantes de una comunidad para el momento no presente de que pueda escasear y tengamos que atacar, hay que trabajar la disposición del ánimo, el pensamiento, las emociones, para que después venga la guerra, si es necesario. Entonces, yo entiendo que la violencia es un eje que mantiene esa cultura de guerra, ¿no? En la cultura de guerra, a ver, ¿por qué en el momento que empiezan a decir en Europa, o sea, Van der Leyen dice a Netanyahu que tiene derecho a defenderse, pero es que a continuación empezamos a oír que en Europa se tiene que defender y comienza la escalada de armamento y viene el señor Trump a pedirnos que hay que comprar más armamento y a ellos, y ahora parece que no hay más necesidad que tener mucho armamento para defendernos, ¿vale? Por algo que no está presente, que no hay un peligro presente, pero nos tenemos que preparar para. Entonces, el sistema que es la cultura de guerra necesita continuamente la violencia. Necesita crear violencia, necesita que la violencia esté presente continuamente en nuestras vidas para justificar en cualquier momento una declaración de guerra. Por eso entiendo que la cultura es de guerra, no de violencia. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Moltíssimes gràcies, Marga. Bueno, i moltíssimes gràcies a totes les persones que heu estat així en la sala, a aquelles que esteu també a casa vostra. Vos convoquem per al primer dilluns, per al primer dilluns de desembre, ¿vale? I aquelles persones que estigueu interessades, el llibre de Marga es diu Educar para la guerra o Educar para la paz, i per a qui està escoltant des de casa podeu adquirir-lo per Amazon. Moltes gràcies, bona nit.